La responsabilidad civil es un tema que ha preocupado siempre al hombre desde los albores de la sociedad. Siempre han habido conflictos entre personas individuales o también entre grupos sociales. Esto ha generado un atentado contra el patrimonio de la persona o contra la persona misma, tanto en su esfera de integridad física como también en el aspecto subjetivo. Ello ha llevado a que el hombre vaya pensando pues en alguna forma de resarcimiento o una forma de indemnizar, si se quiere decir, los daños que una persona hubiera causado, y por ello se ha venido estructurando la denominada teoría de la responsabilidad civil. En esos tiempos iniciales de la historia del hombre, eh, la primera respuesta ante una circunstancia de daño era únicamente la venganza. Si una persona era víctima de un daño, ésta estaba autorizada para poder tomar algún tipo de represalia contra su agresor y causarle también un daño. El problema es que en aquel tiempo no existía pues todavía una idea de lo que podría ser el sentido de la equidad, por ejemplo, o de que el daño que pudiera causar el dañado tuviera que ser equivalente de alguna forma para poder satisfacer, sino simplemente era la idea de la venganza, que ante un daño yo respondo ante otro daño. Ya en el transcurso del tiempo y en el mejoramiento de estas ideas de buscar siempre una respuesta ante el daño sufrido por una persona, surge, y lo encontramos en la Biblia, la denominada ley del talión. Esa ley por la cual se dice pues ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, y permitía de alguna forma al ser humano tener una idea ahora ya de una equiparidad entre el daño que había sufrido y el daño que podías causar. Esto es, aun cuando hoy en día nos parece que es una ley nefasta, una ley inhumana de repente, sin embargo, en ese momento de la historia significó el moderamiento de la conducta del dañado para poder buscar la satisfacción. Entonces, ya no podías tú, como víctima de un daño, actuar de manera desmesurada, sino que simplemente tú tenías que buscar el resarcimiento o la satisfacción en aquel momento en una medida equivalente, ¿no? Entonces ahí viene la famosa regla, pues, del ojo por ojo, diente por diente. Por ende, esta idea, esta construcción de la responsabilidad civil se ha venido mejorando, humanizando de algún modo a través del tiempo. En la actualidad, el Código Civil de 1984 regula también la teoría de la responsabilidad civil, y lo hace desde dos vertientes, una desde la óptica de la responsabilidad civil contractual, que en nuestra legislación se denomina inejecución de obligaciones, y por otro lado tenemos la responsabilidad civil extracontractual, en la cual se dice pues de que se tiene la obligación de determinar un responsable y establecer también un resarcimiento a favor de la persona dañada, aun cuando entre estas personas no exista ningún tipo de relación jurídica contractual, sino que el hecho pues, es que la regla que habría vulnerado el dañante es aquella regla genérica de no causar un daño a otro. El Código Civil, decíamos, en un primer momento nos habla de la responsabilidad contractual y de la extracontractual. Sin embargo, la regulación en ninguno de los casos es muy estricta, es muy precisa para entender propiamente qué contiene esa teoría de la responsabilidad, y quizá esa sea la causa por la cual algunos señores jueces del ámbito penal, cuando fijan la indemnización por daños y perjuicios, establecen montos que realmente no tienen ninguna relación con el daño, porque en muchas circunstancias, pues, estos señores entienden el tema de la reparación civil como una sanción más. Esto es, todavía traemos esa idea del derecho antiguo en el cual el, la indemnización es una sanción. Sin embargo, hoy debemos entender que la responsabilidad civil
tiene un alcance en una esfera distinta, esto es, no está dentro de lo que nosotros conocemos como la respuesta a una sanción. Entonces no podemos equiparar, como se hace a veces en lo penal, que a mayor indemnización, menor pena. No, en el caso de la teoría de la responsabilidad civil, lo que ocurre es que buscamos el resarcimiento. ¿Y en qué consiste el resarcimiento? En reponer las cosas al estado anterior, al momento en que se produjo el atentado, el detrimento en el patrimonio o en la persona del dañado. Bien, entonces, al no haberse efectuado una regulación específica o estricta en este sentido, es que es posible, por eso que nosotros utilicemos las reglas que se han establecido para la responsabilidad contractual también en un caso de responsabilidad extracontractual y así recíprocamente complementemos pues para las normas para poder dar solución a un conflicto de intereses que se haya suscitado y que se ponga a disposición del Poder Judicial. Sin embargo, lo que ha desarrollado propiamente la responsabilidad civil como teoría es la doctrina y también la jurisprudencia nacional e internacional. Este problema del no desarrollo de la teoría de la responsabilidad civil no es propio del Perú, también ocurre en otras latitudes, en otras legislaciones de las cuales nosotros también hemos traído pues, las normas que están incorporadas en nuestra legislación. Siendo así, podemos hablar de que la responsabilidad civil para poder imputarse se requiere que necesariamente se compruebe la concurrencia de por lo menos 4 elementos. Por un lado tenemos la conducta antijurídica, la misma que tiene un contenido similar al que se conceptualiza también en la esfera penal, que es aquel acto contrario a la ley y al derecho, y por ende en nuestra legislación civil hablamos de la conducta ilícita, ¿no? La conducta ilícita que luego va a causar el segundo elemento que sería el daño entendido como aquel detrimento o aquel atentado contra un bien jurídico protegido y en el caso nuestro es un daño que se puede dar en la esfera extrapatrimonial o también patrimonial. Cuando hablamos de lo patrimonial estamos hablando del daño emergente, del lucro cesante y en el daño extrapatrimonial hablamos de sobre todo el daño moral. Este daño moral que en la actualidad en realidad es un tema eh, muy discutible por muchos aspectos. En algunos casos se considera que hay excesos de protección hacia el dañado, pero es cuestión de que con el desarrollo de la judicatura y la doctrina, esto se vaya complementando, se vaya desarrollando. Bueno, el tercer elemento es el de la relación de causalidad. Esta relación de causalidad tiene que ver con la causa-efecto, que significa que cuando nosotros pretendamos imputar responsabilidad por un daño concreto a una persona que la ha causado, nosotros tenemos que comprobar que ese daño constituya la consecuencia de la conducta antijurídica de esta persona imputada. Solo en esa circunstancia podemos imputar nosotros responsabilidad civil a este tercero que habría causado el daño. Sin embargo, habrán daños que los causa un tercero y no serán resarcibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa propiamente no será pues el dolo, la culpa, no será la culpa inexcusable, sino se habrá a veces producido lo que se denomina el ejercicio regular de un derecho, como ocurre en el caso en el cual el gobierno local, por ejemplo, ejerce violencia respecto a un bien y lo demuele en parte porque este propietario habría construido invadiendo áreas públicas y para ello el gobierno local posiblemente haya seguido todo un procedimiento administrativo para la imputación de la responsabilidad administrativa y ante la no concurrencia, ante la no actuación de este infractor, eh, ya el Estado está autorizado para actuar de manera violenta y pasa a una ejecución coactiva. Entonces este gobierno local
se constituye al predio de este infractor y destruye, pues, ¿no? O demuele o derruye la parte que está invadiendo las áreas públicas, que puede ser en parte o en la totalidad. Entonces, en ese caso también existe un daño. Sin embargo, la conducta no es antijurídica, la causa, en este caso, no es una intención de dañar propiamente de quienes están demoliendo, sino que en este caso lo que ocurre es de que está ejerciéndose un derecho de manera regular. Por ende, eh, no todo daño sería resarcible, ¿no? Para que el daño sea resarcible es necesario que comprobemos que el daño es consecuencia directa de la conducta antijurídica de el imputado o autor del mismo. Bien, por último tenemos el factor de atribución. El factor de atribución que tiene relación, si hacemos un símil con la teoría de la responsabilidad penal o la teoría del delito, tendría un símil con el tipo subjetivo, ¿no? Entonces acá cuando hablamos en el ámbito civil del factor de atribución estamos haciendo referencia al dolo o la culpa. Entonces, ¿cómo relacionamos esto ahora con el tema que queríamos abordar, que es el de la prueba, ¿no? La prueba, que en realidad la prueba eh, es entendida como aquel mecanismo o aquel medio que nos va a servir para corroborar un supuesto, ¿no? Nosotros, mediante la prueba, lo que hacemos es corroborar el supuesto que nosotros estamos planteando. Pero ¿cuándo nosotros vamos a probar, ¿no? Los autores en esencia coinciden en indicar que no todos los hechos pues se tienen que probar, no todos los hechos que un demandante incoa en su acto postulatorio tiene que probar, sino que para que se someta a prueba tienen que ser actos que se contradigan o se nieguen por la contraparte. Si el demandante argumenta muchos hechos y muchas circunstancias y la otra parte solo contradice dos o tres de ellas, solamente el juez podrá señalar como puntos controvertidos aquellos en los cuales se requiera justamente probar. Y probar entonces en este caso significará la corroboración, ¿no? Comprobar que de ese supuesto que plantea la parte, positivo o negativo, realmente ha ocurrido en la forma en que se está indicando. Por ende, el Código Procesal Civil establece como regla general para toda la actividad procesal en nuestro sistema civil que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que constituyen su pretensión, dice, o también a aquel que los niega o contradice invocando hechos nuevos. Por ende, quien afirma un hecho, de una manera, una circunstancia, un supuesto, está en la obligación de probarlo. Y en la responsabilidad civil, nuestra legislación ha establecido que es un requisito esencial. Si hablamos de la responsabilidad contractual, la ley ha establecido que el demandante está en la obligación de probar la existencia del daño, la existencia el daño y además la cuantía del mismo. Entonces, es inexorable. Si nosotros invocamos una demanda de indemnización por daños o perjuicios, estamos en la obligación de probar, primero, comprobar que la persona actuó de manera antijurídica. Hablando de una responsabilidad contractual, la conducta antijurídica consiste esencialmente en la inejecución de la prestación en materia de la obligación creada por el contrato. Esto es, si nosotros hemos celebrado un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, para prestar una, de repente somos artistas y vamos a amenizar un matrimonio, entonces la prestación que vamos a cumplir es una prestación de hacer que consiste en hacer música, entretener a las personas y todo ello. Si nosotros no venimos de manera voluntaria, estamos ejecutando la prestación que nos corresponde y estamos actuando dolosamente. Sin embargo, si en esta época de invierno nosotros somos un grupo que trabaja en Lima y el que nos contrata nos ha advertido de que es época de lluvia, así que evitemos venir en el avión de la tarde que sirve a nuestro aeropuerto
y nos han dicho de que es preferible que tomemos el vuelo de la mañana. Sin embargo, nosotros decimos no va a pasar nada porque Senami ha indicado de que estos días no va a llover. Entonces vamos en la tarde y nosotros estamos a las 9 de la noche para el matrimonio perfectamente a tiempo. Sin embargo, llegamos al aeropuerto y abordamos el avión y simplemente nos avisan de que se ha suspendido el vuelo. ¿Por qué? Porque hay tormentas en la sierra nuestra y ello impide que lleguemos. Entonces, tomamos un vehículo y con la congestión y todo eso posiblemente lleguemos 2 o 3 de la mañana. Entonces, habremos inejecutado de manera no total, sino parcial, pero eso podría generar daños y perjuicios, ¿no? Imagínense a los novios esperando pues la música, además que lo habían propagandizado, en la cual la gente no solo va a estar incómoda porque van a poner un equipo de sonido, sino porque además eh, podrán decir también que siempre esta persona, el novio, la novia, siempre se ha caracterizado por ser una persona que solo habla y que nunca cumple. Entonces eso también podría afectar su aspecto interno en cualquiera de ellos. Estos serían actos resarcibles, pero fíjense, entonces en el ámbito contractual ese incumplimiento será doloso o podrá ser, dice, por culpa inexcusable o culpa leve. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Una vez más, entonces tenemos que probar que hay un daño. O sea, no es solo el hecho del incumplimiento per se va a generar una consecuencia inmediata de indemnizar, sino que nosotros tenemos la obligación de probar que ese incumplimiento, esa inejecución de la prestación ha generado un daño y ese daño puede ser de un daño emergente, un lucro cesante o un daño moral. Una vez probado ese daño, nosotros tenemos también la obligación de probar la cuantía del mismo, ¿no? Cuando hablamos de los daños patrimoniales es fácilmente cuantificable porque podemos recurrir incluso a un perito para que nos haga el cálculo de los daños que habríamos sufrido. El problema posiblemente que afrontamos con mayor frecuencia es el daño moral. El daño moral que la jurisprudencia nacional ha explicado pues como aquella situación de sufrimiento como consecuencia del daño. Y no existe un mecanismo, no existe un aparato tecnológico que nos pueda medir la intensidad del sufrimiento. Por ende, eso generaría de alguna forma algún tipo de problemas en la prueba. Sin embargo, el legislador peruano, de manera inteligente, creo, también ha acogido algunas disposiciones del derecho italiano y otras legislaciones cuando recurrimos siempre para tapar esos vacíos, y ha establecido, pues, ¿no?, que si la parte demandante logra probar la existencia del daño, el juez, con un criterio equitativo, prudencial, podrá señalar una indemnización. Entonces, deja al criterio del juez para poder fijar solo la cuantía, más no la determinación del daño. Por lo cual considero yo que también el daño moral tiene que ser probado por la parte demandante. Esto es, quien indique que ha sufrido un daño moral por X suceso generado por una persona a quien está imputando, debe probar que ello ha causado un daño y por ende, si no es posible cuantificar, como normalmente ocurre en el daño moral, el juez de manera prudencial, con la equidad, tendrá que señalar el monto de la indemnización para el resarcimiento correspondiente y darle satisfacción pues a la persona perjudicada. En el caso de la responsabilidad extracontractual, lo que la causa, la conducta antijurídica, pero en este caso la conducta antijurídica está materializada esencialmente en el hecho de la vulneración del principio genérico de no causar un daño a otro. Esto es, en este caso no existe una relación jurídica contractual entre el dañante y el dañado, sino que es una persona común y corriente que no conoce a nadie, está pasando por una vía pública y de la azotea le cae pues un macetero en la cabeza y le causa daños, ¿no? Entonces en ese caso no existe un contrato por el cual el dueño del bien se haya obligado frente al transeúnte para no poner maceteros que le caigan en la cabeza, sino que lo que ocurre es de que en este caso el dueño del bien debe actuar siempre con prudencia, ¿no?
Esto es, si está en un lugar alto, que es una azotea, tiene mascotas, no puede poner maceteros o cosas que puedan caer al borde de la azotea o en las ventanas o en los balcones que estos tengan. Pero si lo hace y luego algún otro hecho o alguna conducta propia o ajena generan el daño, esta persona se obliga a indemnizar. Y en esta responsabilidad extracontractual también la regla de la prueba sigue en el mismo sentido. Este es el demandante, tiene la obligación de probar la existencia del daño para ser resarcido y en su defecto, cuando no pudiera ser cuantificable, creemos también que el juez tendrá que aplicar la prudencia para poder establecer el monto de la cuantificación o de la satisfacción de la indemnización. Lo que no significa tampoco que el juez tenga carta abierta para ser arbitrario, sino que la misma norma hace mención a la prudencia y a la equidad, lo cual implica que se tendrán que aplicar pues criterios lógicos y también se tendrá que aplicar las máximas de la experiencia, ¿no? Para poder resarcir o satisfacer a la persona que haya sufrido el daño. El problema que se encuentra en muchos casos, que afrontamos en algunos casos, es respecto a la redacción del artículo 1969. Este artículo 1969 del Código Civil establece que aquel que por dolo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Y dice, la prueba de la no actuación con dolo culpa está a cargo del demandado. Entonces, ahí hablamos de una inversión de la carga de la prueba. Sin embargo, esta inversión de la carga de la prueba no está referida a la prueba del daño o su cuantificación, sino está referida esencialmente al factor de atribución. Esto es, dice, se presume que la persona actuó con dolo culpa. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de la teoría de la responsabilidad civil es una estructura de responsabilidad subjetiva. Esto es, todo daño se causará por dolo o culpa y por ende en la responsabilidad contractual o por inejecución de obligaciones, quien tiene que probar este factor de atribución es el demandante. Y en el caso de la responsabilidad extracontractual, la ley ha establecido que acá se produce la inversión de la carga de la prueba, pero es respecto al dolo o la culpa, no es respecto a la prueba del daño o su cuantificación. El Código Civil también ha regulado el aspecto de la responsabilidad objetiva, ¿no? En la cual se dice que aquel que sufre un daño por la manipulación o perdón, la realización de actividades o manipulación de bienes peligrosos o riesgosos está obligado a indemnizar. Entonces, en este caso, lo que se anula propiamente es la verificación del dolo o la culpa. Entonces, esta ya deja de ser subjetiva y pasa a ser una responsabilidad objetiva y en cuyo análisis lo relevante propiamente resulta la verificación del factor de atribución. Esto es, verificar si el daño que sufrió la persona es consecuencia directa de la conducta del imputado en el caso de haber manipulado equipos peligrosos, objetos peligrosos o en la simple realización de actividades peligrosas o riesgosas. Entonces, si uno, por ejemplo, conduce un vehículo automotor y se causa un daño como consecuencia del ejercicio de esa actividad, está obligado a indemnizarlo, sin tener que averiguar si el conductor del vehículo estaba en un estado de ecuánime, estado ebrio, estaba distraído conversando con alguien o estaba hablando por el celular. No es relevante para esta imputación de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que la actividad sea riesgosa o el bien que se esté utilizando sea riesgoso o peligroso y se cause un daño como consecuencia de ello, entonces en ese momento se genera la obligación de indemnizar. Eh, el Estado se ha preocupado también en ello, por eso es que se ha implantado el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, por ejemplo, el famoso SOAT, en el cual la sola consecuencia de daño
permite la ejecución inmediata de las pólizas, que son los seguros que cubren responsabilidad objetiva. Entonces, lo cual no impide, por cierto, que luego las víctimas puedan demandar incluso al conductor o al dueño de la empresa por una responsabilidad subjetiva, porque supongamos, y es evidente que los montos que cubren los seguros obligatorios para accidentes de tránsito son mínimos para la atención urgente, porque tienen un sentido social, entonces, pero los daños pueden ser mayores, entonces ello implicaría que junto a la responsabilidad objetiva también podamos imputar responsabilidad subjetiva, en cuyo caso nuevamente recae en el demandante la obligación de probar el factor de atribución, de probar que haya actuado con dolo, con negligencia leve, etcétera, ¿no? Es más, en el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, la ley establece que si no se logra probar el factor de atribución, dice el juez debe presumir que por lo menos el imputado actuó con negligencia leve. Esa es una presunción, ¿no? Es una presunción que protege justamente a la víctima del daño. Entonces, es que a veces la actividad probatoria justamente es el problema pues en toda actividad procesal. Entonces lo que se ha hecho es tratar de proteger de alguna forma a las víctimas porque con sistemas anteriores distintos la víctima estaba desprotegida totalmente porque imaginémonos un caso en el que no se hubiera establecido una regulación de responsabilidad objetiva, se suscita un accidente de tránsito, y para poder demandar habría que tener por lo menos pues el atestado policial favorable, ¿no? Y con todas las cosas que pasan, la demora y todo ello, podrían pasar 10, 15 días para que ocurra ello y posiblemente muchas personas que estaban en un estado de riesgo ya hasta podrían haber perdido la vida. Entonces justamente este seguro obligatorio que está basado en la responsabilidad objetiva eh, tiene una finalidad social y en ese caso ya no probamos el tema del dolo o la culpa. ¿Por qué? Porque se convierte en una responsabilidad objetiva, esto es el solo hecho de la consecuencia daño va a generar la obligación de indemnizar siempre y cuando podamos comprobar, nosotros podamos corroborar que ese daño es consecuencia directa de la conducta del autor o de la actividad riesgosa o peligrosa. Así, por ejemplo, si habláramos de un seguro SOAT, que es obligatorio, por cierto, pero una persona toma un vehículo de la ciudad de Lima, un auto para venir a Huancayo, y llega, están por las alturas de Ticlio, la persona le da un paro cardíaco y se muere. Esa persona estará el dueño del vehículo o estará en la obligación de ejecutar ese SOAT, estará en la obligación de indemnizar porque la persona se murió dentro de su vehículo. Entonces nosotros tenemos que hacer la verificación, en este caso, del factor de atribución y decimos, ese paro cardíaco ha sido consecuencia directa de la actividad peligrosa o del bien considerado peligroso, en este caso tendríamos que decir que no, es un factor distinto, por ende el seguro obligatorio tampoco sería ejecutable. Entonces, fíjense, la diferencia entre la responsabilidad subjetiva y la objetiva tiene que ver con el tema de la verificación. En la subjetiva tenemos que verificar tanto la existencia del daño, su cuantía y el factor de atribución. En la objetiva solamente verificamos el daño, su cuantificación y el tema del factor de atribución. Esto es, si nosotros verificamos de que el daño es consecuencia directa de la conducta o de la actividad riesgosa o peligrosa, inmediatamente surge la obligación de indemnizar. Y para ambos casos, finalmente, podremos decir que cuando la parte demandante, y hablando de una responsabilidad subjetiva, cuando la parte demandante ha probado la existencia del daño y no puede probar la cuantía, será el juez quien tendrá la facultad, según la ley, para poder establecer un monto de indemnización conforme a la prudencia, conforme a la equidad y podrá aplicar todos los principios necesarios, como también, por ejemplo, las máximas de la experiencia, la lógica, los razonamientos lógicos para poder establecer una indemnización razonable, porque tampoco es finalidad de la responsabilidad civil como teoría el hacer rico a los heridos. O sea, tampoco se busca enriquecer a las personas dañadas, sino simplemente lo que se busca es un resarcimiento. Esto es, decíamos,
la satisfacción de la persona herida o dañada, que se trate de reponer las cosas al estado anterior a aquel momento en que se le causó el daño. Gracias.